Saludos jóvenes, en esta ocasión vamos a discutir un concepto importante en el análisis matemático aplicado a la economía. Este concepto se llama la elasticidad de la demanda. Decimos que lo primero que tenemos que considerar es que la demanda del consumidor de un producto se relaciona con su precio. La demanda también disminuye a medida que el precio aumenta, ¿verdad? Esto es algo que nosotros podríamos ver en esta función. Observen que en el eje vertical nosotros tenemos el precio, en el eje horizontal tenemos la cantidad de ese producto y observen que a medida que el precio aumenta, ¿qué está sucediendo con Q? Va disminuyendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora, pero lo que se conoce como la sensibilidad de la demanda o la elasticidad de la demanda cambia a medida que el precio varía entre producto a producto. Algunos productos, por proveerle algún ejemplo, como el jabón, las medicinas, los servicios de la casa, por ejemplo, el agua, la luz. Estos productos, los cambios porcentuales pequeños en el precio tienen muy poco efecto en su demanda. Siempre el consumidor va a consumirlos, ¿verdad? Independientemente de ese cambio pequeño en el precio. Ahora bien, hay otros productos, por ejemplo, la carne de res, los boletos de avión, por ejemplo, créditos de vivienda. Estos productos que les acabo de mencionar, cambios porcentuales pequeños en el precio sí tienen un efecto significativo en la demanda. De ahí que viene el estudio de cómo estos cambios porcentuales en el precio afecta los cambios porcentuales en la demanda. De eso precisamente se trata la elasticidad de la demanda. O sea, en otras palabras, es la respuesta del consumidor frente al cambio de precio. En términos informales, podríamos definir la elasticidad de la demanda como el cambio porcentual en la cantidad, o sea, podríamos definir la demanda como la razón entre el cambio porcentual en la demanda y el cambio porcentual en el precio. Para proveerle un ejemplo, fíjense que decimos si un incremento de 5% en el precio, ¿verdad? Para ese incremento de 5% en el precio, la cantidad demandada decrece 2%. En este caso, si nosotros reemplazamos esos porcentajes en esta razón, ¿qué nosotros vamos a tener? Que la elasticidad de la demanda es negativo 2. En el numerador, fíjense que esta es la cantidad demandada decrece, por lo tanto tiene un signo también. O sea que la elasticidad de la demanda, si está decreciendo, ¿verdad? Si la demanda decrece, lleva un signo negativo. Si la demanda aumenta, lleva un signo positivo. Y fíjense que el denominador viene siendo 5. Por lo tanto, este concepto que le llamamos elasticidad de la demanda no es otra cosa que un número real. ¿Okay? O sea, es un valor relativo que nos dice, que mide cómo, por ejemplo, va cambiando o cómo reacciona, ¿verdad?, el consumidor con respecto al cambio del precio, ¿verdad? Esa es la idea. Pero esta cantidad, fíjense que no tiene unidades, ¿okay? Es simplemente un número real. Bueno, vamos entonces a cómo nosotros podríamos crear una expresión matemática de este concepto, ¿okay? de esta razón de cambios porcentuales entre la demanda y el precio. Para eso vamos a la pizarra, jóvenes. Bueno, lo primero que nosotros debemos de definir es lo siguiente. Por ejemplo, fíjense, aquí nosotros tenemos que la ecuación de demanda, ¿verdad? Bueno, de ahí que nosotros podríamos comenzar a
definir, cómo nosotros podríamos definir matemáticamente el cambio porcentual en la cantidad. ¿Ok? Bueno, el cambio porcentual en la cantidad podría ser la siguiente: la cantidad más una pequeña perturbación menos la cantidad. Fíjense que esto es un cambio, y si queremos un cambio porcentual sabemos que lo dividimos entre la misma cantidad y lo multiplicamos por 100%, ¿verdad? Eso es lo que habíamos aprendido en algunas secciones pasadas. Fíjense que es un cociente, ¿verdad? Un cociente diferencial. Bueno, en este caso tenemos que el cambio porcentual en el precio viene siendo el siguiente: la función evaluada en Q más H menos la función evaluada en Q, y todo esto en este caso sobre la función evaluada en Q. ¿Ok? Y como es porcentual, se multiplica por 100%. Observen que ahora lo que nosotros podemos ver es que estas Q se cancelan, estos porcentajes también se cancelan. Por lo tanto, lo que nos queda ahora mismo es H sobre Q, todo dividido esa es la expresión en limpio, pero se podría escribir de esta manera. Ahora este H sobre Q lo podemos escribir, por ejemplo, de esta manera. Lo podríamos escribir así, como un factor, ¿verdad? Porque todo esto se encuentra en el numerador. Y este denominador lo podríamos pasar al numerador. Recuerden que esto es una fracción, ¿verdad? Compleja, ¿verdad que sí? Entonces tenemos acá f de q y en el denominador f de q más h menos f de q. De aquí podríamos intercambiar h y f, por lo tanto aquí podríamos tener f de q sobre q, luego h y tal cosa. Y probablemente en este punto ya ustedes van viendo que esto va tomando una forma de cociente diferencial, y efectivamente ahora lo que vamos a hacer es colocar este factor en el numerador y esta h la vamos a colocar en el denominador de este denominador, ¿ok? Regresamos a la expresión de una fracción compuesta, ¿verdad? O compleja. Observen. ¿Ok? Fíjense que ahora en el denominador nosotros tenemos que esto es el cociente diferencial, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un concepto que nosotros aprendimos en la primera unidad de este curso, ¿verdad? El concepto de límite. Vamos a aplicar el límite a este denominador y observamos que entonces, fíjense que esto sería ahora de esta manera. El denominador, si nosotros le aplicamos a este cociente diferencial el límite a medida que h tiende a 0, esto es directamente la derivada. ¿Ok? Y fíjense que como f de q viene siendo el precio, podríamos escribir esto como si fuese el precio sobre q, y luego esto viene siendo que la derivada del precio con respecto a q. Por lo tanto, aquí vamos a escribir derivada del precio con respecto a q. A esta expresión nosotros la definimos con esa letra griega que se pronuncia de esta manera, se pronuncia eira, ¿ok? Esta expresión viene siendo la expresión para la elasticidad de la demanda, ¿ok?
jóvenes. Por lo tanto, vamos a regresar a las notas. Fíjense, en este caso, ¿verdad? ¿Qué nosotros hicimos? Escribimos los cambios porcentuales de ambas variables, o sea, demanda y precio. Realizamos algunas manipulaciones algebraicas hasta, por último, aplicamos el límite al cociente diferencial. Vimos que este término es la derivada, ¿verdad? Y obtuvimos esta expresión que viene siendo la función de demanda. Fíjense, aquí tenemos, si esta viene siendo la función de demanda y esa función de demanda es diferenciable, decimos que la elasticidad puntual de la demanda está denotada por esta letra griega, que se llama eira, ¿okay? Y que esta expresión depende de estos dos puntos, ¿verdad? De Q y de P. Y esta es la expresión, jóvenes, ¿ok? Bueno, lo próximo es ir a algunos ejemplos. Eso sería todo por esta primera parte.